Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada al entrenamiento jurídico de abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial para que se perfeccionen jurídicamente sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial en cuanto a la IA y de esa forma sean capaces de manejar jurídicamente cualquier asunto relacionado con la inteligencia artificial. Y hoy explicaré algunos problemas jurídicos relacionados con la inteligencia artificial. Y es que en muchas ocasiones, cuando se analiza el tema del derecho en relación con inteligencia artificial, se considera que el problema principal es la dinámica tecnológica, la forma de la tecnología de la inteligencia artificial, la complejidad que involucra en cuanto a diferentes variables que incluye y en cuanto a los múltiples efectos, es decir, la potencialidad que implica la inteligencia artificial. Y por ende, la principal o una de las principales preocupaciones, y propiamente la principal preocupación es que cuando se emplea mal, cuando se emplea para el mal o de una forma negligente, aunque no se desee que exista el mal, las consecuencias pueden ser potenciales o propiamente pueden ser de alto impacto. Y desde ese punto de vista, esto no es un problema jurídico, es decir, es un problema del ser, de la inteligencia artificial, claro, del riesgo que involucra, de las amenazas que involucra, pero obviamente de la complejidad que involucra, según la forma en la cual existe un producto de esta forma, un producto de inteligencia artificial en cada caso, en cada relación jurídica, en cada situación, pero desde el punto de vista del deber ser jurídico, es decir, de cómo existe el bien en relación con la inteligencia artificial, es decir, de cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, es decir, de cómo se cumple con el derecho frente a la IA en cuanto a la inteligencia artificial, esto no es un problema jurídico. El problema jurídico es descifrar las consecuencias jurídicas, la situación jurídica, la condición jurídica, la forma jurídica, el efecto jurídico de la inteligencia artificial, de cada inteligencia artificial a la medida de cada situación. Y en general, descifrar jurídicamente a la inteligencia artificial para conocer cómo proceden, cómo aplican, cómo se deben cumplir, cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Entonces, los problemas jurídicos son la aclaración de los elementos que componen el fundamento jurídico. El problema jurídico consiste en aclarar en qué consiste o propiamente cómo aplica, porque en qué consiste ya está claro, lo importante es saber cómo aplica el fundamento jurídico, el fundamento del derecho, el deber ser jurídico, el todo de lo definido en el derecho, es decir, cómo aplican los derechos y deberes, cómo aplican las características, las condiciones de los derechos y deberes, cómo aplican las condiciones para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Por eso los problemas jurídicos son, por ejemplo, aclarar en qué consiste o propiamente cómo aplica, cómo procede, cómo existe la diligencia en relación con la inteligencia artificial, o cómo existe la validez jurídica frente a la inteligencia artificial, o cómo existe el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, o qué significa buena fe jurídicamente en relación con la inteligencia artificial, o en qué consiste jurídicamente el debido proceso frente a la IA, o en qué consiste el Estado de Derecho en relación con la inteligencia artificial, o en qué consiste el control por parte del sector privado válido, el control válido jurídicamente por parte del sector privado, por parte de una organización o de un individuo que tenga la competencia y propiamente el perfil jurídico para válidamente controlar y cómo ejercer, realizar, aplicar ese control de una forma válida jurídicamente frente a la inteligencia artificial, igualmente como existe el control por parte del sector público, el control público, el control por parte de una autoridad y propiamente de una organización o de un individuo que desempeñen, que realicen, que ejerzan funciones públicas frente a la inteligencia artificial, como existe ese control de una forma válida y en general los problemas jurídicos frente a la inteligencia artificial son precisamente problemas jurídicos. Es lo jurídico, no lo relacionado con la tecnología sin vincularlo con lo jurídico. Entonces, el problema jurídico es aclarar el derecho, tener claro en qué consiste el derecho, tener claro el derecho, tener claro el todo de lo definido en el derecho, tener claro qué es el derecho, qué es el todo de lo definido en el derecho, tener claro el derecho en relación con la inteligencia artificial, para así saber qué derechos aplican y propiamente cómo se cumple con ellos, cómo se logra el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Entonces, hay que saber
qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican, es decir, cómo se aplican frente a la inteligencia artificial. Es decir, que lo que hay que aclarar son los elementos del derecho en relación con la inteligencia artificial y por eso cuando un abogado tiene esto claro es capaz de manejar jurídicamente cualquier asunto relacionado con la inteligencia artificial. Y por eso en Juridia formamos y propiamente entrenamos jurídicamente abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación y propiamente capacitación jurídica y en definitiva entrenamiento jurídico en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog. Como se dan cuenta, en muchas ocasiones hay confusiones de la diferencia entre el ser y el deber ser y por ende no se detectan problemas jurídicos, sino problemas del ser en relación con el derecho frente a la inteligencia artificial en cuanto a la inteligencia artificial, en lo vinculado, en lo relacionado con la inteligencia artificial. Por ejemplo, la privacidad. La privacidad es un fenómeno que existe cuando existe lo privado de una forma válida y lo privado de una forma válida y propiamente la privacidad existe cuando existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, el problema jurídico frente a la inteligencia artificial en este ejemplo no es la privacidad como tal, es saber tener, es decir, es tener claro y propiamente lograr aplicar los derechos y deberes, es tener claro cómo aplican los derechos y deberes y propiamente aplicar, lograr la aplicación, lograr que exista la aplicación, es decir, el cumplimiento de los derechos y deberes, es que se ejerzan los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y en ese sentido, cuando esto existe y cuando esto existe, una de sus consecuencias, uno de sus efectos, una parte del efecto es que existe privacidad. Entonces, el problema no es la privacidad como tal, ese no es el problema jurídico, el problema es saber cómo aplican los derechos y deberes y como consecuencia, cuando esto esté claro y se aplique, es decir, cuando existe este conocimiento y se aplique el conocimiento, es decir, cuando se cumple con el derecho, existe privacidad. Entonces, como nos damos cuenta, es fundamental que los abogados y equipos de abogados se entrenen jurídicamente en relación con la inteligencia artificial mediante temas jurídicos universales y propiamente mediante el fundamento jurídico y propiamente lo determinante es que los abogados conozcan cómo aplica el fundamento jurídico, cómo se cumple con lo definido en el fundamento del derecho, cómo se cumple con el fundamento universal del derecho, cómo se cumple con el derecho, es decir, con el todo de lo definido en el derecho, es decir, cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y eso es lo que hacemos en Juridia. Mediante conversaciones, entrenamos jurídicamente a abogados y equipos de abogados, mediante conversaciones sobre temas jurídicos universales en relación con la inteligencia artificial, porque no se trata de conocer, o sea, no se trata exclusivamente de conocer normas puntuales sobre inteligencia artificial, sino de conocer el fundamento jurídico para saber, para tener claro, para perfeccionarse jurídicamente sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la IA y cuando esto está claro a la vez, se es capaz de saber cómo se cumple con cada una de las normas específicas sobre inteligencia artificial y en general con el todo de lo definido en el derecho para que como tal exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Es decir, exista el cumplimiento del derecho, es decir, validez jurídica, es decir, diligencia jurídica, es decir, seguridad jurídica, es decir, eficacia jurídica en relación con la inteligencia artificial. Es decir, para que exista la inteligencia artificial buena, para que exista el bien en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco de nuevo por su atención. Como se dan cuenta, este entrenamiento lo ofrecemos a nivel mundial porque al enfocarnos en el fundamento jurídico universal frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, tiene una vocación mundial, universal, global y espero que sea de su interés y compartamos en nuestras formaciones para perfeccionarlos jurídicamente. Recuerden que nuestro sitio web es www.juridia.co. Que estén muy bien. Un fraternal saludo. Gracias.